Los chicos de Mindset recibieron la invitación de una mujer llamada Sarah Evans, quien asegura que su propiedad está encantada por el espíritu de un niño. La casa está ubicada en las profundas montañas de Colorado, rodeada de bosques helados, un lago y una aura aterradora. Desde que se mudó notó cierta extraña actividad, pero de alguna manera se acostumbró a eso, con la creencia de que quien encantaba su hogar era solo el alma perdida de un niño. Pero recientemente la actividad se tornó agresiva, es así que Sarah decidió permitir que se realicen investigaciones con la esperanza de que las manifestaciones se detengan. Este es el punto más interesante de la investigación, ya que durante la noche no consiguieron nada, decidieron descansar y es en este momento que algo extraño sucede. Yeah. Sounds like a song. That's fucking weird, bro. En medio de la noche, alguien está cantando, cuando ellos están solos y totalmente aislados en esa extraña cabaña. Sounds like a song. That's fucking weird, bro. Eran las 4 de la madrugada, entonces deciden bajar a investigar, y en un punto, Casey nota algo que no estaba cuando llegaron a la cabaña, porque en una de las ventanas hay huellas de manos, y una muy pequeña es notoria, pero lo más extraño es que las hicieron desde afuera de la casa. Hey, what is this? That's the dog. No, bro. Dude, look at this. Come here real quick. That's outside the fucking window. Look. Look right here. This. I see it. These handprints were half the size of mine, half the size of Colton's, so. Oh, bro. Dude, they're all over the place. Mientras tratan de averiguar cómo o quién hizo esas huellas, Casey ve algo moviéndose afuera, le pide a Colton que apague las luces, y esto es lo que sucedió. Hey. Cut the light. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh, my God. Dude. What the fuck, bro? I can't. I thought that was a shadow. Bro. It, like, disappeared. Like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh, my God. Dude. Casey divisa a lo lejos una figura oscura que los miraba desde afuera. Al parecer esta figura se movía de una forma extraña y, de acuerdo con Casey, parecía hecha de humo. No queda claro la naturaleza de esta aparición o las misteriosas huellas de niño en la ventana, pero los chicos de Mindset están seguros de que fue un encuentro muy extraño. El siguiente video fue compartido en Reddit, y de acuerdo con quien lo subió, es un pequeño fragmento de una exploración paranormal, y al parecer, el investigador consiguió una extraña captura. De repente, un rostro aterrador aparece, moviéndose de una forma antinatural, y está mirando a través de la ventana. Cuando hacemos zoom,
podemos ver lo espeluznante y extraño que es ese rostro, el cual definitivamente no es humano. Ivan Krech, un usuario de TikTok, viene compartiendo todos los extraños eventos ocurridos desde que recibió un regalo muy esperado la pasada Navidad. Su propio muñeco Chucky. Pronto descubrió que el muñeco se activaba solo, incluso sin tener baterías. Hola, ¿cómo te llamas? Su mamá le había comentado que cuando él dejaba la casa, a veces entraba a su cuarto y encontraba al muñeco de cabeza en una esquina de la cama. Eso había sucedido 3 veces, pero él no le creyó. Después, revisando la caja, encontró las baterías aún dentro. Entonces, el muñeco se estuvo moviendo sin baterías y sin que nadie lo activara. Pero eso no fue lo más aterrador. A la verga. Después de que este caso se hiciera viral, empezó a recibir comentarios como que el muñeco no usaba baterías o que el sonido del muñeco no era el original. Entonces, Iván decidió hacer un video para mostrarles que su muñeco sí es el original. Hola, hola. Hola a toda esa gente. Miren, que me han dicho, me han comentado ahí muchas cosas, pues negativas y no negativas. Entonces, pues una de las cosas que están pensando que es que no usa pilas y no habla y que si es original y que no es original. Digo, eso pues al fin de cuentas que adquirí con mucho esfuerzo. Y pues bueno, voy a proceder para que chequen de que dicen que no usa pila y que ni siquiera habla. Entonces vamos a checarle. Aquí está la parte donde trae la bocina y todo. Yo, como les dije, comenté en uno de los videos, no recuerdo cuál, no lo quiero abrir porque lo puedo dañar y no quiero eso. Entonces aquí es donde tú presionas y el muñeco habla. Una noche, estaba viendo televisión en la sala, cuando una vez más el muñeco, que está en su dormitorio, se enciende solo. Entonces, decide ir a ver qué está sucediendo. Aquí sí me dio miedo, le pensé en entrar, sentía que alguien saldría corriendo y fue lo contrario, me cerraron la puerta. Alexa, enciende luz de habitación.
Hay algunas cosas con ese nombre: televisor habitación y espejo habitación. ¿A cuál te refieres? Espejo habitación. Muy bien. Otra noche, él está solo en casa, viendo televisión en su habitación, cuando cree ver al muñeco moviéndose solo, en su caja. Y comienza a grabar. El muñeco parece moverse por sí solo, dentro de la caja. La última actualización fue que, Iván ya no duerme en su habitación, debido a todo lo ocurrido. También recibió un misterioso regalo. Una muñeca Annabelle, la cual llegó, en una caja negra. Y según Iván, parece ser que esta muñeca, también está encantada. ¿Recuerdan la caja misteriosa y lo que contenía dentro? Estaba en la sala donde ahora duermo desde los acontecimientos con mi muñeco. Escuché ruidos que venían desde mi habitación y me puse a grabar por si captaba algo y esto fue lo que sucedió. Hola, hola. Está ahorita una videollamada y escuché ruidos aquí en mi habitación y me vine a ver qué era. Se acaba de escuchar la puerta. Mire, de hecho, ahí tengo la nave que me trajeron en una caja, no sé si recuerdan. Y escuché ruidos y quise venir a la habitación a ver. Pues como les había comentado, yo la puerta siempre la tengo cerrada, por lo mismo. Ya no duermo aquí. Y pues quise ponerla así de espaldas. Ahí está. Hoy, no sé si escuchan la puerta. Ahí está. La verdad me da miedo, no sé, me da cosa verla de frente. Entonces, pues no sé. Ahí está, se cerró la puerta. Ay, no. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ya me cansé de esto. Si estás aquí o hay algo, dígame, ¿qué quieres? ¿Cómo va a salir? Ahmad Salih es un entusiasta de lo paranormal, quien hizo una incursión en un lugar embrujado. Después de recorrer todo el edificio, al parecer, tuvo un espeluznante encuentro. ايوه
يا حبيبي الأصوات. الله أكبر، الله أكبر. والله في حدا. سامعين الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله في أصوات والله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في حدا؟ يما قلبي والله، قسما بالله بالحمام. Este extraño video fue compartido en TikTok, y al parecer esta es la historia detrás de él. En la casa de quien grabó el video, sucedían extrañas manifestaciones, desde actividad paranormal hasta apariciones de sombra. El hombre venía documentando los eventos, con la esperanza de conseguir ayuda y validar su caso. Lo que veremos a continuación, es una de las apariciones más extrañas que captó. Esta forma oscura aparece como de la nada, se mueve y se retuerce de una manera muy extraña, incluso en un momento crece en tamaño. Es lo que hace a muchos creer que esto no es humano, ni siquiera un fantasma, y que podría tratarse de una entidad demoníaca.